Padre, te damos gracias infinitas porque tú estás en medio de nosotros, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es como espada de doble filo que penetra. Te pedimos, Rey, que durante estos segundos, durante estos minutos, que puedas ser tú, Señor, llenando nuestra vida de entendimiento y de revelación de los días y los tiempos que estamos viviendo. Te honramos y te glorificamos. Amén y amén. Pues mis amados y amadas, hoy temprano compartí una palabra que quiero reiterar hoy en estos minutos. Desde el día de ayer que empecé a preparar el mensaje, le oraba al Señor y le decía que pues me hiciera entender y comprender, número uno, cuál era el mensaje para esta mañana y esta reunión, pero al mismo tiempo que pudiera hacerme ver la palabra desde otra perspectiva. Y resulta que en medio del estudio que estuve haciendo, el Señor me llevó a leer no tanto la palabra primero, sino a leer un poco de historia, la historia de Israel, cómo la nación hebrea surgió y cómo fue creciendo, pero también sus altibajos, sus momentos fuertes y sus momentos débiles. Y cuando usted revisa la escritura, se da cuenta que ya hoy todo aquel que ha aceptado a Cristo ya no es costarricense, nicaragüense, colombiano, ya no habemos hombres ni mujeres, ahora somos uno solo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros hemos venido a ser coherederos con Cristo de las bendiciones que Él nos da. ¿Cuántos pueden decir amén? Cada vez que en la Biblia se registra una promesa, una palabra, ya fuera a Moisés, a Abraham, a Daniel, al mismo Jesús, a Pedro, a Pablo, a cada uno de los apóstoles, todo lo que ellos recibieron también era para nosotros. Por lo tanto, así como nosotros celebramos los días de independencia, los días de la batalla de Santa Rosa y tantas cosas que son propias de nuestro país, al mismo tiempo tenemos que saber que tenemos una historia mucho más antigua que proviene de los tiempos de Abraham. A partir de ese momento en el cual Abraham sale de ese territorio que era el de su familia y sale con una mano adelante y otra atrás con su familia y van hacia la tierra que Dios les prometió, es cuando empieza la verdadera historia de nuestra nación. ¿Cuántos pueden decir amén? Es a partir de ahí que Dios empieza a construir lo que se conoce como el pueblo de Dios. A partir de ese momento Israel sale en los lomos de Abraham, el cual tiene hijos y los cuales se multiplican. Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a Jacob y a Esaú, y así vinieron las tribus de Israel. Pero en algún momento estas tribus entraron a Egipto y ahí fueron esclavizadas, fueron oprimidas, fueron cautivadas y fueron sometidas a tal punto que el imperio egipcio se levantó gracias a la fuerza bruta de los israelitas que les servían como esclavos. Grandes pirámides, esplendor económico, fueron las formas en las cuales los egipcios obtuvieron beneficio de los judíos. Un día Dios envió un profeta a Israel, un profeta que vino para libertar a la nación del cautiverio egipcio, no por su fuerza, no con un ejército, sino con la mano poderosa del Dios eterno, que también es nuestro Dios y que hoy nos fortalece, nos llena de vida, nos da esperanza, nos da aliento para saber que hay una tierra prometida que nos está esperando, que no hemos sido llamados a la opresión ni al cautiverio, ni a la angustia ni a la escasez, sino que hay una tierra donde fluye leche y miel que Dios nos ha llamado a habitar. Dios envía a este profeta y a través de plagas el imperio egipcio es doblegado y los hebreos salen de esa tierra. Salen y van a poseer el territorio que Dios les ha entregado, son prosperados, bendecidos, se multiplican. Dios levanta una gran cultura, una enorme y poderosa nación, un imperio emerge y la corona de ese imperio es el templo que construye Salomón. A pesar de todo esto, a pesar de las grandes cosas que vieron los ojos de los israelitas, en algún momento la nación vuelve sus ojos hacia otros dioses.
se paganizan, se mezclan con mujeres que no eran israelitas, los varones, y empiezan a adorar a sus dioses, se pervierten, viven vidas de pecado, y poco a poco Dios va apartando su gracia y su misericordia de la nación, al punto en el que un día la gracia es retirada por completo y son invadidos por un imperio que se llamó el Imperio Babilónico. Esos días se registran en la Biblia, en el tiempo de Daniel. Dice la Escritura que Daniel era un príncipe de Israel que vivía en el palacio, y cuando entraron los babilonios fue sacado de aquel lugar junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego y llevado a Babilonia como esclavo. Gracias al poder de Dios y a su misericordia, Daniel y sus amigos son puestos en lugares de eminencia, pero no a través de su inteligencia ni de su habilidad, sino gracias a la mano poderosa de Dios, que una vez más entró en escena para hacerle entender a Israel que ya no sería más por espada, ya no sería más con ejército, que ahora sería por el poder del Espíritu de Dios, a través del cual se librarían y se ganarían las mayores batallas. Pero Israel vivió cautivo. Los babilonios eran un imperio sumamente pagano, idólatra hasta decir basta, al punto de que hoy el Apocalipsis representa a la gran ramera como Babilonia. Los babilonios tomaron todos los utensilios del templo, los volvieron vulgares, los volvieron de uso corriente, los utilizaron para adorar a sus dioses, para sus fiestas de fornicación, mientras que los judíos indefensos tenían que mirar la gran perversión de los babilonios sobre las cosas sagradas de su templo. Pero así como se levantó Babilonia y con brazo de hierro oprimió a los judíos, vino otro imperio, el imperio persa, que en los mismos tiempos de Daniel fue profetizado, y su máximo líder, Ciro, fue el encargado por parte de Dios de reconstruir y dar la orden de volver a levantar el templo y las murallas de Jerusalén. El imperio persa le dio tratados, le dio permiso, le dio dinero a los profetas de esta nueva generación para que reedificaran el templo, para que reedificaran las murallas. Y aparecieron el Nehemías, aparecieron el Ageo, aparecieron el Esdras, apareció Zorobabel como los líderes de la nueva nación, que a pesar de que seguía siendo cautiva de un imperio, ahora tenía un nuevo esplendor como en los tiempos de Moisés. Ellos volvieron a adorar a Dios en su templo, regresaron a las prácticas del principio, volvieron a la senda antigua, pero conforme pasó el tiempo nuevamente se paganizaron. Y esta etapa la Biblia no la registra, pero en el libro histórico de Macabeos se habla de cuando el imperio macedonio, liderado por Alejandro Magno, después de que los judíos habían vivido este esplendor, volvió a cautivar, volvió a oprimir Jerusalén y todos los pueblos hebreos. Alejandro Magno, con el apoyo del imperio griego, llenó el templo de vulgaridad, llenó el templo de fornicación, de adulterio espiritual, trajo otros dioses y los hebreos se convirtieron a esos dioses. Adoraron y convirtieron todo lo santo en profano. El libro de Macabeos registra que los sacerdotes en aquel tiempo habían olvidado el quemar incienso y se habían puesto a jugar con el disco, práctica común de los griegos en su manera de adorar a sus dioses a través del deporte. Los judíos se apartaron de Dios y volvieron a quedar cautivos, pero en esa generación se levantó un grupo de rebeldes, un grupo de independentistas que logró sacar por completo a los griegos y a los macedonios de Tierra Santa, de la tierra de Jerusalén. Dice la Escritura de Macabeos que esta rebelión hoy se celebra como la fiesta del Hanukkah, que tal vez algunos de ustedes la han escuchado. Pero luego de que avanzaron los años, solo 50 años después, 5 décadas después de haber sido nuevamente libres, apareció otro imperio, el imperio romano. Este imperio romano tenía tan solo
40 años de estar sobre Israel cuando nació Jesús. Y es ahí que se abren las historias de nuestro Nuevo Testamento, cuando los romanos nos gobernaban. El día de ayer, cuando yo trataba de buscar en la palabra el mensaje, no leí el Nuevo Testamento como aquel mensaje de las historias de Jesús o de las enseñanzas de Juan el Bautista. No fue el libro que abrí para ver los hechos que hicieron los apóstoles Pedro y Juan y tantos otros. El día de ayer abrí la Biblia para recordar cómo era la historia cuando los romanos nos gobernaban. Y hoy, más que un mensaje espiritual o profundo en la palabra, porque no tengo el tiempo, quiero llevarte a una reflexión, a la reflexión que produce recordar cómo era la vida de la iglesia, cómo era la vida de los cristianos cuando los romanos eran los que gobernaban la tierra. La primera historia que registra la escritura que tiene que ver con un gobernante romano es escrita por la mano de un despiadado rey que se llamó Herodes el Grande. Este hombre fue denominado el rey de los judíos, pero no era judío de nacimiento, ni tampoco era judío de prácticas. Era un pagano que fue establecido como rey de una nación, aunque era romano de prácticas y de descendencia de otras tierras. Y con puño de hierro gobernó a los judíos, aunque ellos no lo aceptaban. Un día de tantos, a este rey llamado Herodes se le presentaron 3 hombres de lejanas tierras. Ellos traían una revelación profética, y la revelación era que el verdadero rey de los judíos estaba por nacer en Belén, un lugar pequeño, una tierra diminuta donde estaría la presencia de Dios manifiesta. Cuando Herodes escuchó la revelación profética de estos 3 reyes de Oriente, no buscó aliarse con el Mesías, no buscó encontrarlo para adorarlo. Inmediatamente Herodes empezó a preparar el mayor genocidio del Imperio Romano. Y divulgó una ley a través de la cual serían asesinados todos los niños menores de 2 años que estuvieran con vida y hubieran nacido en Belén. La razón era que este romano no quería rival en el gobierno, no quería nadie que le prestara oposición el día de mañana. Este hombre preparó uno de los mayores y más terribles infanticidios de la historia, registrado como la matanza de los inocentes. Pero resulta que este hombre no era solamente infanticida de judíos, sino que había matado también a 2 de sus propios hijos por temor a que lo traicionaran y lo sacaran del gobierno. Lo que veo acá es que los romanos no solamente utilizaban esporádicamente estas matanzas por situaciones puntuales. Era práctica corriente asesinar a los indefensos, a los menores, a los pequeños, cuando las circunstancias que ellos consideraban necesarias lo ameritaban. Yo quiero que usted levante su mano por un segundo en esta tarde ya y diga conmigo: Señor, yo te pido que este espíritu no gobierne mi nación. Diga conmigo que ningún hombre que esté a favor del aborto, de la eutanasia, que esté a favor de la muerte, pueda gobernar mi tierra. Cuenta la historia que Herodes era un hombre que mandó a reconstruir nuevamente el templo, que edificó la ciudad de Cesarea, y en tiempos de hambruna vendió todos sus tesoros para comprarle trigo a Egipto y que su pueblo tuviera para comer. Herodes era un buen político. Herodes era un hombre que veía la necesidad de su pueblo y respondía a ella.
pero detrás de sus decisiones solamente quería más cuotas de poder. Después de Herodes se levantó su hijo, que en la Biblia se registra como Herodes el tetrarca, también conocido como Herodes Agripa. La primera vez que este hombre aparece en las escrituras registrado es cuando es confrontado por Juan el Bautista. Este hombre había tomado una parte de las tierras que gobernaba su padre, que ya había muerto. Sus otros dos hermanos gobernaban otras tierras, y como no era un hombre íntegro ni judío ni de prácticas judías, había tomado a la esposa de su hermano como mujer. El pueblo israelita estaba indignado que un hombre que les gobernaba tuviera esta inmoralidad dentro de su propia casa, y Juan el Bautista fue la voz profética que le demandó que volviera a la senda correcta. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Dice la escritura que Herodes escuchaba a Juan de buena gana. El que tenga oídos en esta tarde para oír, que oiga lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Los romanos no tienen problema en escuchar lo que los hijos de Dios tienen que decir. Los romanos no tienen problema en prestarte atención a tus mensajes, a tus enseñanzas. No tienen problema aún en aparentar una conversión, pero en el fondo sus decisiones terminarán siendo lo que a ellos les da la gana, porque ellos no sirven al Dios que tú y yo servimos. Ellos sirven a sus propios placeres. Herodes escuchaba de buena gana a Juan, pero seguía acostándose con la mujer de su hermano. ¿Alguien me está oyendo acá? Dice la palabra que Poncio Pilato recibió a Jesús y le preguntó: ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Yo estoy en este lugar porque ha sido anunciado y es necesario que yo muera por causa del propósito. Entonces Poncio Pilato le dijo: pero entonces tú eres un rey. Y Jesús le dijo: tú eres el que dice eso. Poncio Pilato escuchó a Jesús, lo tuvo presente, oyó sus palabras, pudo verlo en carne y hueso, pero a pesar de eso terminó haciendo no lo que era correcto ni lo que era justo, sino lo que el pueblo le demandaba. Poncio Pilato, así como Herodes, pudieron escuchar el primero al mayor profeta de la historia y el segundo al Mesías, pero aún así no se dieron cuenta delante de quién estaban. No les importó lo que sucediera después, no les importó la justicia, ni lo correcto, ni lo bueno. Les importó lo que les fuera más favorable políticamente. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: Señor, que nuestra nación sea gobernada por hombres y por mujeres que amen tu justicia, que amen tu verdad, sin importar cuán popular o no sean sus decisiones. Cuando usted revisa la historia, se da cuenta que en ese interín en el que Jesús estaba siendo cuestionado y sometido a juicio, Poncio Pilato le pregunta a Jesús: ¿y de dónde eres? Jesús le dice: yo soy Galileo. Y Poncio dijo: aquí está mi salvación. La jurisdicción del juicio le compete a Herodes. Y entonces Poncio Pilato mandó a Jesús donde Herodes, el que lo había, o el hijo del que lo había tratado de matar cuando era un niño. Dice la escritura que Herodes se emocionó porque había escuchado muchas cosas de Jesús, había oído sus milagros y estaba esperando que tal vez Jesús hiciera un milagro delante de su presencia. Jesús llegó y Herodes estaba esperando un espectáculo circense. Pero dice la palabra que Jesús guardó silencio. Y las expectativas de Herodes se vinieron abajo. Se derrumbaron por completo y se dio cuenta que no había ni una sola razón justa para sentenciar a Jesús a muerte.
Y entonces le envió el paquete de vuelta a Poncio Pilato para que lo enjuiciara. Pero eso no es todo, ¿sabe? Dice la historia que Herodes y Pilato estaban enemistados hasta ese día. Pero a partir de ese momento se volvieron a amigar uno con el otro. Parece increíble, pero cuando los romanos gobiernan, y aún los romanos que son enemigos unos de los otros, estarán dispuestos a enlazarse y a hacer contrataciones y a confabularse con tal de ir en contra de la iglesia y del propósito de Dios. Porque tanto Herodes como Pilato sabían lo que era justo, sabían que no había sentencia contra aquel hombre, sabían que lo que estaba sucediendo era algo incorrecto, pero aún así no pudieron tomar la decisión, no pudieron plantarse y decir: yo tengo la fuerza y yo tengo la ley y este hombre es justo. Ellos simplemente hicieron lo que el pueblo quería que se hiciera. Y dice la escritura que nuevamente Jesús fue a dar a las manos de Poncio Pilato. Más adelante en la historia bíblica, en el libro de los Hechos, dice la palabra que Herodes, cuando el cristianismo empezó a expandirse en medio del imperio romano, apresó a uno de los apóstoles. ¿Quién se acuerda su nombre? El primer apóstol que apresó Herodes, ¿quién se acuerda? Libro de Hechos. Jacobo. Y dice la palabra que Herodes apresó a aquel apóstol y lo mató. Y cuando se dio cuenta que aquel acto le agradaba a los judíos, fue a buscar a Pedro y lo encarceló también. Cuando los romanos nos gobernaron, ellos no tuvieron ningún respeto ni por la iglesia ni por los líderes de la iglesia. No tendrán ninguna pena ni ninguna vergüenza en ir en contra de ellos, porque es popular atacar al pueblo de Dios. ¿Quién está aquí conmigo? Cuando los romanos nos gobernaron, el pueblo que estaba siendo gobernado, el pueblo de Dios, no tenía expectativas en los hombres. Su mirada estaba puesta en Dios, porque donde quiera que iban eran perseguidos. Pero resulta que esta práctica se volvió tan fabulosa, tan emocionante, tan divertida para los romanos, que empezaron a buscar de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad a ciudad, donde hubiera un cristiano, para apresarlo y mandarlo al Coliseo romano, y ahí ser muerto por osos, tigres y leones. Levante sus manos, por favor, y diga conmigo: mi nación no será gobernada por hombres sanguinarios, por hombres injustos, por hombres corruptos que no aman lo bueno. Dice la escritura que cuando Jesús fue llevado donde Pilato, había todo un cuestionamiento sobre aquel hombre. Y dice la palabra que Pilato les dijo a los judíos: en este hombre no hay una razón por la cual yo deba castigarlo. Ellos le dijeron: el problema es que este hombre ha violado nuestra ley. Y textualmente dice la palabra que Pilato tuvo miedo. Pilato no era un pusilánime. Pilato no era un miedoso. Pilato, dice la Biblia, que había masacrado a los samaritanos, que había acabado con todas las revueltas independentistas de los hebreos para lograr la libertad de Roma. Pilato había sido un gobernante inmisericordia,
Pero cuando estos judíos religiosos, cuando estos hombres perversos trajeron aquellos argumentos delante de él, aquel poderoso gobernante con mano de hierro, inmisericordia, dice, tuvo miedo. Y fue entonces que él dijo: el calendario marca que viene el día de la Pascua, y es el día en el cual yo les voy a entregar a ustedes a un preso. Y trajo a Barrabás, que para muchos era un delincuente, según nos enseñan las tradiciones. Pero cuando usted revisa la historia verdadera de Barrabás, Barrabás era un guerrillero, y su acusación era haber matado a un centurión romano en búsqueda de la liberación de su nación. Se dice que Barrabás era un celote. Esa designación era una designación para aquellos hombres que creían que la única manera de liberar la tierra prometida era a través de la fuerza. Así como hoy usted ve que hay terroristas en Oriente Medio, se dice que los celotes fueron los primeros terroristas de la historia. Barrabás era una figura que representaba la fuerza armada, que representaba el Mesías que muchos judíos estaban esperando. No un rey que naciera en un pesebre, no un rey que se criara en medio de la carpintería. Ellos estaban esperando un rey que tuviera espada, que tuviera liderazgo y que levantara un ejército. Y Pilato les dijo: ¿quieren a este o quieren a Jesús, que se hace llamar Rey de los judíos? Es entonces que el Sanedrín se levantó y le dijo a Pilato: no tenemos ningún otro rey más que César. El que tenga oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo de Dios, que oiga. Porque hoy hay gente que vive en la fe, que vive en la iglesia, que adora, que alaba, que glorifica, pero sigue teniendo como rey, como señor y como gobernante al César que escogieron. Dice la palabra que entonces este hombre llevó al estrado a estos dos personajes, y frente a toda la multitud les dijo: ¿a quién quieren ustedes que yo libre? Y es entonces que se escucharon las palabras inmortales de la multitud de judíos diciendo: queremos a Barrabás. Y entonces Pilato preguntó: ¿y qué voy a hacer entonces con Jesús para castigarlo? Y ellos gritaron: crucifícalo. Ese día usted y yo, aunque no habíamos nacido, gritamos: crucifíquenlo. Aquel gobierno romano opresor, aquel gobierno que había tenido bajo el yugo poderoso a los israelitas, les estaba dejando decidir. ¿Qué quieren ustedes? ¿A Barrabás o a Jesús? Y es entonces que cuando Pilato escucha aquellas palabras, él dice: tráiganme un plato con agua. Y aquella frase de Pilato hasta el día de hoy la recordamos y es parte de nuestros adagios populares. Pilato pidió agua y se lavó las manos. Y él dijo: a partir de este momento yo me libero de la responsabilidad de haber juzgado a un hombre sobre el cual no encuentro ninguna falta. Y es entonces que los judíos gritaron: que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros descendientes. Pilato le estaba diciendo a todo el pueblo de Dios: yo me lavo las manos de cualquier decisión que yo tome, porque ustedes son los que me han puesto en este lugar de eminencia. Por lo tanto, la responsabilidad
que yo haga o deje de hacer no caerá sobre mí, sino caerá sobre aquellos que determinaron que esto sucediera. Yo no quiero, hermano, que usted hoy piense que le estoy dando un mensaje tremendamente espiritual, aunque le estoy dando un mensaje tremendamente espiritual. Un día los romanos nos gobernaron y ya demostraron lo que eran capaces de hacer, sus maneras de impartir justicia, sus formas de llevar a cabo la ley, sus formas de operar en medio de una nación. La pregunta es, ¿qué le vamos a decir hoy a Pilato? ¿Qué es lo que le vamos a decir hoy a Pilato? ¿O vamos a entender que solamente el hecho de que Él esté en ese lugar de gobierno ya nos hace responsables a nosotros de lo que haga o deje de hacer? Levante sus manos conmigo, por favor. Este país ya no soporta más estar viviendo una dualidad en el mensaje que se imparte, que se predica, por el cual se ora, por el cual se vive, para llegar a las circunstancias decisivas y seguir tomando las mismas decisiones. Nuestra nación está viviendo días proféticos, días anunciados, donde hemos estado esperando un avivamiento sobre todo nuestro país. Sin embargo, seguimos algunos diciendo: no tengo otro rey que no sea un César. Hoy este país, al igual como tanto tiempo atrás los hebreos tuvieron oportunidad de ser libres, hoy este pueblo es libre. Libre de pensar, libre de hacer, pero también libre para decidir. Quizás decisiones que algunas veces tienen que ver con el trabajo, con la familia, con la economía, pero otras tienen el deber y la responsabilidad de relacionarse con el gobierno. Y hoy nuestra nación está delante de esa decisión profética. Pero delante de nosotros también hay una conciencia que debe de ser marcada y recordada, porque así como gritaron los judíos, así también las huestes celestiales gritarán que la sangre caiga sobre ellos y sobre su descendencia. Pilato podía tomar otra decisión, pero tomó la decisión que el pueblo le demandaba y le pedía. Pilato podía hacer lo que quisiera, pero asimismo se lavó las manos y dijo: esta decisión yo la tomo porque ustedes son los que han decidido que yo esté en este lugar. Por lo tanto, me quito la responsabilidad que hay sobre mí y la traspaso a aquellos que decidieron que yo estuviera en este lugar. Quiero orar por usted, no me voy a extender más, ya debe ser la hora de que usted parta. Y quiero que ahí donde usted está reflexione. Reflexione en lo más íntimo de su corazón. Porque hace 4 años recuerdo vívidamente cómo el mensaje era: van a venir proyectos, van a venir ataques, van a venir intentos del diablo a través de proyectos de ley, de ocurrencias diputadiles, de grupos de oposición, de accionistas o más que accionistas, de gente activa, activistas.
de movimientos homosexuales, lésbicos, que van a dar pisadas de gigantes sobre nuestra nación. Cuando hoy nosotros estamos hablando de aprobar este tipo de leyes, los países, entre comillas, más avanzados y desarrollados, como Holanda o como Suiza, hoy están hablando de aprobar o legalizar el incesto como una práctica normal. Se está hablando de legalizar la pederastria, porque ya ellos avanzaron sobre los proyectos de ley que hoy nosotros estamos peleando. Y le garantizo que aunque ellos hoy están en la cúspide de su desarrollo, así como Egipto y así como Babilonia, como Persia y como Grecia y como Roma, todos ellos caerán. Porque el único reino que se preservará a través de la historia será el reino de los cielos. Los únicos que serán hallados justos en la balanza serán aquellos que se presentarán por la sangre de Cristo limpios delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Pero la pregunta en ese estrado celestial será: ¿cuánta sangre está sobre tu cabeza por haberle gritado a Pilato, crucifíquenlo? Padre, yo bendigo a tu pueblo y oro por ellos para que tú desates revelación y entendimiento, para que tú les hagas entender, Señor, que lo que hacemos en secreto es secreto, pero no deja de tener conciencia lo que hacemos. Podemos guardarnos decisiones o apoyos hacia grupos, pero eso no va a limitar ni va a hacer olvidar la responsabilidad que recaerá sobre nosotros y nuestras generaciones. Te pedimos, Dios, que nos des entendimiento en los días que vive nuestra nación, para que nunca más nuestra tierra vuelva a ser gobernada por los romanos. Hoy que tenemos la oportunidad de decidir, permítenos decidir correctamente y entender cuál es el camino que necesita nuestra nación. Te damos gracias, honra y gloria. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor.